Bueno, en principio que no hubo sorpresas, se dio el resultado que se estaba esperando. Tal vez el escenario que tenía que madurar y establecer mejor cuáles iban a ser las diferencias era el de la intendencia acá en la capital. En gobernador estuvo definido, creo que a partir ya de la elección de las PASO, con lo cual quedaba para ver cómo se iban a comportar los votantes de Miguel Isa y cuánto se iba a poder mantener Olmedo, habiendo quedado ya con poca expectativa de poder ganar. Y no mantuvo mucho, ¿no? Y no mantuvo mucho, termina siendo una elección floja si uno compara con porcentajes que sacó antes. Y era un poco también lo que se planteaba en su momento cuando analizaban si iban una PASO con Gustavo Sáenz o no. Ese votante que también en un gran porcentaje era cercano a Gustavo Sáenz. Pasó para ese lado. Pasó para ese lado, que hubiese sido lo que hubiese sucedido con una PASO entre ellos. Y al quedar lejos de los primeros lugares, hay un votante que hace un voto útil o carro ganador y dice, bueno, ya si este candidato no va a ganar, paso mi voto nomás al que va primero, si no encuentro tanta diferencia, y termina Olmedo sosteniendo, tal vez un poco por la estructura del interior de esos candidatos que había logrado. La capital también yo creo que de alguna manera hace un poquito un quiebre después de la elección nacional, de la elección que hace Macri, y creo que tanto Gustavo como Olmedo tenían ahí un votante macrista que claro, que lleva que en Capital ganó Juntos por el Cambio, claro. Y en esta Gustavo Sáenz saca el 62%. Claro, y en segundo lugar queda Olmedo, y si uno suma ese porcentaje entre esos dos candidatos, es un porcentaje altísimo. Ahora, es muy interesante y buscar algún tipo de explicación en cuanto a cómo es el tránsito de la elección nacional del Frente para Todos a lo que pasó en la provincial. Es mucha la diferencia, la caída. Es decir, hay errores de campaña, errores de discurso, errores de diseño. ¿Qué es lo que están viendo? Yo creo que hay un momento en donde ya no tiene que ver con un error de campaña. La sociedad estaba buscando algo, que es un poco lo que había traído para que viéramos hoy, que era un cambio. Y una vez que fue Gustavo Sáenz quien empieza a interpretar eso, ya empieza a haber una complicación. Y hay también, si se quiere, en un error de diagnóstico en pensar que iba a alcanzar con asimilar el candidato local con el candidato a presidente del espacio, claro. Que eso iba a ser suficiente para que la gente acompañara. Cuando incluso si uno buscara antecedentes, no había ocurrido así, y no había ocurrido tampoco en otros lugares de la Argentina así. Entonces, si uno ve también, no sé, el caso de Mendoza, que Alberto Fernández fue más de una vez a apoyar a su candidata y no logró que se moviera. Entonces, me parece que ahí hubo un exceso de confianza en pensar que iba a alcanzar con eso. Luego, cuando ya está dividido el electorado y ya cada uno encontró su rol y su espacio, ya era muy difícil que se torciera el rumbo de la elección. Además, porque acá ni siquiera hubo polarización, porque polarización se dice que los dos primeros están algo cerca. 40 y 40, como terminó la elección nacional. Claro. Acá se duplicó el voto entre el primero y el segundo. Pero podemos ir viendo los cuadros. El tema de imagen, evolución de lo que, la es la intención de voto, perdón, hacia Gustavo Sáenz, es lo primero que tenemos, ¿no? Eso es una de las cosas que más interesante me pareció, porque demuestra que hubo un momento en donde no había esa diferencia entre un candidato y otro. En ese momento, que fue incluso antes de las PASO o junto con las PASO nacionales, uno pudo ver que la diferencia era apenas de unos aproximadamente 5 puntos, y a partir de ahí, que incluso se produce también en Salta, yo decía que era como una psicosis con este triunfo tan grande. Esto que nadie esperaba que sucediera, de que Alberto sacara tanta diferencia. Cuando ocurre, creo que se ve en la elección del vice de Gustavo Sáenz, eso que había, esa idea que había que la victoria de Alberto Fernández iba a terminar derramando, y finalmente terminó siendo como una ola, Exacto. Lo que vino fue el bajón. Y volvió, claro. Y ese se puede ver que fue el momento en donde más se... ¿Podemos mostrar la placa, por favor? La primera, acerca. La de Gustavo Sáenz y su intención de voto, allí está, ¿no? Y esos primeros números, entre 31 y 30 puntos, es lo que nosotros teníamos que ya hace un año venía estancado en ese porcentaje. Para nosotros era siempre un candidato
de 30 puntos. Ahora, Claro, es muy interesante, de mediado era a agosto candidato de un sube. tercio. Claro, incluso no para de subir desde mediado a agosto. Y no para de subir. Se puede ver, incluso ahí 13 de agosto, había sido el 11, las pasos nacionales. 30.4. Estaba en 30. Poquito menos 30. Que el tercio. Y en ese momento, ¿cómo estaba Olmedo? Olmedo, no lo tenemos en el cuadro, no lo tenemos incorporado. Olmedo siempre estuvo nosotros lo teníamos siempre entre 14 y 16 puntos, hasta el último tramo de la campaña, que levanta un poco y llega a esos 18, 19 puntos que saca en la paso. Pero siempre había fluctuado en ese porcentaje. Y si vamos a lo de Leavi, ¿cómo estaba Leavi? Ahí lo tenemos. Ahí vemos también el repunte. Era casi un tercio, ¿no? Claro. Pero nosotros vemos ahí de nuevo agosto. El segundo número, que es 22,4, Septiembre. que es el 13 de agosto. Claro. El 11 había sido la paso nacional. O sea, ahí vemos nosotros ese repunte que él hace. Ahí. Todavía algo que se puede ver, que decíamos este fenómeno de la ola, que llega a 25, y después, con una campaña que ya empieza a desarrollarse, ya estaban cerrados los frentes, las alianzas. Entra en una meseta. Y entra así en ese rango de 22, 24 puntos, que es lo que termina sacando, es el número que está en gris. 23,9 en la paso. Ajá, bien, muy bien. Después tenemos, si podemos ver, otro cuadro que es la comparación entre los dos, ¿no? Sí, para que lo veamos juntos. Sí, ahí está. Que yo les decía que hubo un momento donde la diferencia no era grande, no era una elección que estuvo... Claro, el 1 de septiembre, mirá cómo están ahí, 29-7... No, 25-7 a 32. 6 puntos de diferencia, sí. 6,3. Ahí es donde se acercan más. Y esa curva que nosotros vemos, la roja y la celeste, la roja de Gustavo Sáenz, la celeste de Leavi, ahora cuando veamos lo otro que decía el cambio, van a ver que tiene el mismo movimiento. Ajá. Bien, entonces, ¿de qué manera? Bueno, y ahí también en la comparativa podemos ver, posterior a las PASO, cómo se distribuyen los votos de Miguel Isa y de Alfredo Olmedo, porque entre el 23,9 que sacan las PASO y el 26... Se van para el lado de Gustavo Sáenz. Se van directamente para el lado de Gustavo Sáenz. Bueno, usted votará un candidato... Ahí hay todo un tema, ahí hay todo un tema sobre la incorporación de Isa como un competidor legítimo y de alguna manera no presentado de esa manera también juega en contra. Sí, seguro. Para mí tampoco fue algo que lo hayan manejado bien. Vamos a ver ahora el cuadro donde se trata de analizar, a las personas se les pregunta si usted votaría un candidato que represente una continuidad o un cambio. Es así. ¿No? Es impresionante. Cambio. Claro, el cambio es casi 2007, el 80%. Yo vino. Sí, 2007. Sí, a nivel provincial. Sí. Y a nivel nacional, 2015. 2015. Claro. Casi 80% que pide un cambio. Que quería un cambio. Yo creo que ese fue el gran acierto de la campaña. Incluso coincide cuando uno empieza a ver qué fue lo que pasó en la campaña al momento que Gustavo Sáenz empieza a crecer, y es que de alguna manera encausan un mensaje que tenía que ver con eso. Su propio armado territorial en lugares como Orán, con nuevas figuras, también ayudaron a que él pudiera representar. O también me consultaban sobre los outsiders que se vieron mucho en la capital. Sí. ¿De qué tenía que ver? Yo decía, probablemente no hubiesen sacado tanto si no hubiesen estado en un espacio que pedía el cambio. El cambio, claro. Porque a veces por esa condición de outsider podrían haber estado en cualquier espacio sin tanto problema ideológico. Y sin embargo, al haber estado con un candidato que pregonaba el cambio en un espacio que era nuevo, con figuras nuevas, me parece que fue un buen combo para ver hoy la conformación, por ejemplo, del Consejo o quien salió primero en la categoría de diputados. No, claro, que además lo vemos en toda la composición, ¿no? Especialmente en Capital, de quienes llegan a concejales y quienes llegan a diputados provinciales, donde hasta nos preguntamos, ¿quién es? ¿De dónde sale? Claro, ¿de dónde viene? ¿No? Y es producto de todo eso. Ahora, si vamos al segundo cuadro, vamos a ver cómo se votó el cambio, claro. Es muy interesante. Claro, que es lo que yo les decía, que tiene el mismo movimiento, parecería que es el gráfico anterior, por los porcentajes que manejan. Sí. Entonces, creo que eso tiene también mucho que ver con que Leavi no pudo tomar eso. El discurso fue el de acompañar el proceso nacional cuando la sociedad estaba pidiendo otra cosa. Claro.